En el ambiente teológico turbulento del siglo V, cuando el éxito en este mundo y en el otro se suponía dependiente de la precisión de la fe, nada había que se debatiese con más pasión y con más amplitud que la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad, que pocos tenían competencia para discutir y que nadie era capaz de comprender. Así, los reinos góticos de Italia y de Aquitania, que habían fundado la espada, perecieron por la herejía, y los germanos occidentales más bárbaros, que habían sido convertidos más tardíamente, pero que en cambio lo fueron a la fe ortodoxa, recogieron una larga herencia de poder con el aplauso y el apoyo de la Iglesia occidental. De estos germanos occidentales, Tácito, que escribió en tiempos de Trajano, hacia el 98 después de Jesucristo, ofreció un cuadro más notable, acaso por su propósito moral que por su fidelidad a los hechos. El historiador romano se proponía contraponer la simplicidad idealizada de la vida germánica con el lujo degenerado de la sociedad itálica y encontrar en las maneras libres del noble salvaje el instrumento para el castigo del hombre civilizado. Es probable, sin embargo, que las virtudes de los germanos fueran exageradas, así como es probable que ningún romano hubiera cambiado voluntariamente la animada vida del foro por los solitarios campos, los inaccesibles selvas o los cielos plomizos de Germania. Tácito, de todos modos, tenía razón al pensar que los germanos poseían algo precioso y nuevo para la civilización europea. Parece haber adivinado en esos pueblos bárbaros un poder renovador y refrescante, así como que ellos tenían el secreto de la libertad política, que Roma había olvidado, la pasión por la iniciativa individual, que Roma había suprimido, el hábito de crear grandes familias, que Roma había acabado por abandonar y por menospreciar. La última de estas características daba a los germanos una superioridad decisiva en las luchas que habían de seguir. En el curso de la historia, el mundo latino, una y otra vez, había tenido motivos para temblar ante la inagotable fecundidad de esa raza monógama y sana. Ambas partes del mundo germánico eran muy semejantes, salvo que los germanos occidentales, en tiempos de Tácito, se habían aclimatado ya a la vida agrícola sedentaria, mientras que los orientales, con sus carros y sus rebaños, seguían su avance por entre las espesuras de las selvas. El gigante rubio, violento y ávido de cerveza, con fieros ojos azules y larga cabellera clara, bebiendo y soñando, luchando y jugando, amigo de cantar, con su fuerte lealtad a su caudillo y a su clan, solo dominado por su pasión por la aventura guerrera, era un tipo bien conocido en el siglo IV en todos los campamentos legionarios de la frontera septentrional. Es cierto que, durante 2 siglos de guerras intestinas y de roturación de los bosques, los clanes germánicos habían experimentado grandes cambios de magnitud, forma y denominación. Pequeños clanes habían desaparecido, se habían formado grandes conglomerados alrededor de figuras heroicas o a consecuencia de las necesidades de la guerra, y luego, disolviéndose al morir o ser vencidos, aquellos hombres entraban en nuevas combinaciones. Las pequeñas tribus mencionadas por Tácito habían desaparecido en la época de Constantino y fueron reemplazadas por los pueblos más vastos, los francos, los sajones y los alemanes de la Germania meridional. Pero las características principales de la vida y de la sociedad germánica habían cambiado poco y podían encontrarse en todas partes en el centro de Europa. El caudillo y su banda escogida de compañeros de guerra, la asamblea popular de miembros libres de la tribu, las viejas familias reales entre las que se elegían los reyes, los grandes rebaños de ganado lanar, el cultivo extensivo del trigo y la cebada, los siervos de la gleba, y la falta no sólo de ciudades, sino incluso de aldeas o villorrios con casas cercadas y calles abrigadas. A pesar del origen común y de las costumbres similares, los germanos carecían por completo de sentimiento nacional. Luchaban tribu con tribu, familia con familia. Algunos tenían al imperio romano por enemigo, otros en cambio lo miraban como un posible patrono o huésped. En consecuencia, los ejércitos que esa raza fecunda podían poner en pie de guerra en un momento determinado eran ridículamente desproporcionados a su número. Si los ejércitos romanos se habían visto expuestos a grandes peligros, no era porque sus antagonistas germánicos los sobrepasasen en número. No debe buscarse la explicación de la decadencia y caída del imperio romano en una serie de conflictos en los que jugase su papel una veintena de millares de hombres por cada parte. No fue derribado por un ataque frontal, sino por un proceso de infiltración que se realizó durante más de una centuria y que terminó colocando el gobierno de Italia, Galia, España y África en manos de los germanos.
Un salvaje pueblo mogol, montado en pequeños caballos y salido del Asia Central, se había abierto camino a través de las estepas hacia el sudeste de Europa en la última parte del siglo IV, matando y saqueando en sus correrías. Esas criaturas feas y sin piedad, conocidas por el nombre de hunos, arrollaban todos los obstáculos que se les oponían, lo mismo que la paja empujada por el viento del este. Alanos, ostrogodos y visigodos hubieron de ceder sucesivamente a la fuerza de su empuje, transmitiéndose la convulsión a todo el mundo germánico y dando lugar a los movimientos de los pueblos germánicos, de los que sólo tenemos descripciones confusas y que por algún tiempo sumergieron Galia y Britania, España, África e Italia y proporcionaron a la Alemania medieval las memorias heroicas del poema de los Nibelungos. El primer efecto de esta nueva fuerza perturbadora lo sintió el bastión del nordeste del imperio. En 376 los hunos habían ya penetrado en Dacia, la bella región de Transilvania que en tiempos recientes pasó a los rumanos, y allí derrotaron a los visigodos, quienes, por su parte, algunos años antes habían desposeído a los supervivientes de la provincia romana, en la que Trajano conquistó una fama inmortal y a la que la moderna Rumania tiene derechos indiscutibles. Arrojados de ese hogar agradable, los visigodos solicitaron un refugio en territorio romano. Se les permitió cruzar el Danubio y acampar en la Baja Mesia. 80.000 inmigrantes forasteros no son fáciles de absorber, incluso para la comunidad mejor organizada. Los visigodos no eran huéspedes cómodos y la incomodidad que originaron engendró el descontento y el odio, acabando por tomar las armas contra su imperial patrono. La decisión se alcanzó en el campo de batalla de Adrianópolis en 378, derrotando la caballería de los invasores al ejército imperial, sucumbiendo Valente, el emperador, y dando lugar al predominio del arma de caballería durante un milenio en la táctica europea. El hombre que fue llamado a hacer frente a esa situación desesperada era un excelente soldado español, nacido en Coca, en la Celtiberia, que pretendía descender de la familia de Trajano. Teodosio I, dispuesto siempre a aplicar la persecución para apoyar la ortodoxia, ha recibido de los historiadores eclesiásticos el título de Grande y merece un lugar especial en los anales de la Iglesia cristiana, porque en su reinado se celebraron por última vez los misterios de Eleusis y los Juegos Olímpicos, pero la reputación de Teodosio tiene fundamentos mejores que el fanatismo con que persiguió a los paganos y a los heréticos, convirtiendo hábilmente a los godos en confederados del imperio y proporcionándoles tierras para establecerse en territorio imperial, compró una paz de 30 años para sus fatigados dominios. Si Teodosio hubiese sido sucedido por un hijo tan resuelto como él, ¿acaso los godos se hubieran convertido en súbditos leales y obedientes del Estado romano oriental? Pero a su muerte a la edad de 50 años, en 395, se produjo una calamidad de la que el imperio jamás se rehizo. En esta ocasión crítica fueron llamados a gobernar respectivamente el imperio oriental y el occidental dos jóvenes débiles y sin experiencia, Arcadio y Honorio. El primero de esos soberanos fantasmas estaba dominado por el eunuco Eutropio y el segundo por el vándalo Estilicón. Aunque obligados a defender el imperio de acuerdo con los tratados recientes, los visigodos mantuvieron en su patria Tracia el corazón y el idioma de los bárbaros germánicos. Un viajero culto de África comprendió la falta de sentido político que denotaba admitir a esos extranjeros armados y rapaces en el cuerpo del Estado romano. Sinesio de Cirene, en una inspirada locución, Arcadio clamó por la formación de un ejército nacional para hacer frente al peligro gótico. Debía movilizarse a todos para la defensa, y era preciso que el campesino abandonase sus campos, el filósofo su estudio, el artesano su taller, el comerciante su tienda, el ocioso de la ciudad su puesto en el teatro. El discurso, si alguna vez fue pronunciado, fue escuchado por oídos sordos. Mientras Arcadio no hacía nada eficaz, los visigodos elegían rey a un luchador de 30 años, Alarico el Atrevido. La carrera de este bárbaro cristiano es, en muchos aspectos, importantísima. Durante toda su vida, Alarico parece haber tenido por objeto no la destrucción del imperio, cosa que le hubiera parecido imposible siquiera de imaginar, sino su propia elevación en la escala del servicio imperial y la asignación de buenas tierras a su pueblo. Para alcanzar estas finalidades no había engaño que no intentase ni impiedad que no estuviese dispuesto a cometer. Exigió rescate de Atenas, tomó a Corinto y a Esparta, saqueó Tesalia y el Peloponeso, y luego, pasando a Italia, sitió a Roma 3 veces, entregándola finalmente a sus bárbaros para que la saquearan en 410.
Esta gran calamidad que caía sobre una ciudad que durante muchos siglos había sido mirada como el centro predestinado de la autoridad humana sobre la tierra causó una profunda impresión de terror. ¿No era este el resultado del cristianismo y la venganza de los antiguos dioses? ¿Era esta acaso la recompensa por la fe cristiana? La respuesta la dio el tratado de Civitate Dei, comenzado en 402 y terminado en 427. En él, el más grande acaso de los escritores de los santos padres, San Agustín de Hipona, replicó que por encima de la ciudad de los hombres y en oposición a ella estaba la ciudad de Dios, a la que no afectan las cosas materiales, sin fronteras y comprendiendo el cuerpo entero de los fieles de todo el mundo. Con todo, el saqueo de Roma no fue sino uno de los menores elementos de una gran calamidad que se iba desarrollando. Los ataques góticos a Italia, iniciados 9 años antes, habían podido ser repelidos, tan solo retirando las legiones imperiales del Rin. Los suevos, los alanos, los vándalos, estos últimos constituyendo un pueblo germánico oriental, que acababa de convertirse al cristianismo arriano, inundaron las fronteras mal defendidas de Galia y después de 3 años de terribles saqueos y matanzas cruzaron los Pirineos y entraron en España. En estos 3 años de memorable anarquía, 406-409, se cambió la faz del imperio occidental, pues no solo se sacudió por completo su autoridad en Galia y en España, sino que un cierto Constantino revistió la púrpura, aclamado por las legiones de Britania, sacando la mayor parte de las guarniciones romanas de la isla y dejándola expuesta a los ataques de los piratas sajones en el sur y a las incursiones de los pictos y escotos a lo largo de la frontera septentrional. Este huracán preliminar fue seguido de una continua presión de tribus germánicas hacia el oeste en Galia. Los francos salios ocuparon Bélgica, los francos ripuarios tomaron Tréveris, los alemanes acamparon en Alsacia, los burgundios fundaron un reino que tenía su capital en Worms, y finalmente los visigodos, cambiando Italia por la Galia, se establecieron en la región de Toulouse, y desde este centro organizaron un estado que en el momento de su mayor extensión se extendía desde el estrecho de Gibraltar al Loire y del Atlántico al Ródano. El gobierno de Ravenna, pues entonces se hallaba en aquel lugar la verdadera capital del imperio en el oeste, no estuvo jamás durante el siglo V en disposición seria de detener estos movimientos de masas de los pueblos germánicos. Adoptó la política inaugurada por Teodosio de reconocer como confederadas del imperio las tribus que no eran prudente atacar y que no se podían conquistar. El principio de hospitalidad obligada, de acuerdo con el cual había sido una costumbre secular que los propietarios itálicos alojasen tropas a sus expensas, se extendió a las Galias, a beneficio de los visigodos y burgundios. El emperador, de mala gana, obligaba a los huéspedes de esos alojados bárbaros a que, de peor gana todavía, le cediesen 2/3 de sus tierras. Los intrusos germánicos estaban dispuestos a aceptar esta ficción complaciente, que disfrazaba el pillaje con el nombre de hospitalidad y la independencia bajo la respetable bandera de la federación. Para los visigodos y los burgundios, Roma seguía siendo un poder moral y la civilización romana el objetivo de su admiración, ignorante aunque exaltada. Para esos bárbaros, ahora con un débil barniz de civilización, solo un ciudadano romano podía vestir la púrpura. Un visigodo podía casarse con una princesa romana o proclamar un emperador romano, pero la diadema imperial no se había hecho para la ruda frente de un extranjero. Una curiosa mezcla de reverencia supersticiosa y hostilidad despreciativa caracterizaba las relaciones de los godos y de los burgundios con el Estado romano. Parecía como si creyesen que contra Roma no había otros talismanes que los que la misma Roma podía proporcionar. Así, entre los trofeos que Ataulfo, el fundador del reino visigodo de la Galia sudoccidental, 411, se llevó de Italia, había 2 personas, la princesa Gala Placidia, hermana del emperador Honorio, y Átalo, un oscuro retórico, la primera destinada al lecho real y el segundo a ser convertido, en caso de necesidad, en un contraemperador frente a la corte de Ravenna.